Sí, una de las cosas por las que ya quiero regresar a presencial es que luego se me va la onda de la pluma. Voy a cerrar, espérenme. Pluma digital que utilizo para esto. De pronto no la sé utilizar del todo bien. Para esto de las matemáticas es importante. Y la verdad sí. O sea, también me acomodé mucho, ¿eh? Sí, porque ya damos clase aquí en nuestro sillón. No tenemos por qué movernos. Es muy cómodo. Pero después fui teniendo problemas. Bueno, si entonces ven mis notas y ven que hago un dibujo ahí, ¿verdad? Sí, Sí, doctor, se ve todo. Ok, entonces, este es el curso de cálculo 3. Yo les voy a pasar todas mis notas desde el año pasado, las puse de manera digital. Entonces, las voy a ir poniendo en Microsoft Teams, ahí en el apartado, creo, de notas, creo que tiene uno. Las voy a ir subiendo y todas las van a tener. La sesión es simplemente para irlas viendo, estudiando. Aparte, siempre en cálculo 3 o cálculo vectorial se maneja por lo común este libro, Cálculo Vectorial de Marsden y Tromba. Voy a estar mandando ejercicios de estos libros. Hago 4 exámenes. Dejo tareas. La tarea, hasta donde me he manejado, le sube. ¿Cuánto le subía? Ya ni me acuerdo. Hace como un año que no di. Le sube 1 o 2 puntos al examen. El entregar tareas. Después me voy a acordar y ya se los digo, ¿no? Pero, o sea, sí cuenta el que hagan tareas y que me las manden. Muchos pueden, si seguimos así de forma virtual, lo que han estado haciendo es tomar las fotos en Adobe Scan, arman el PDF y lo envían, ¿no? Igual los exámenes. Y bueno, eso es lo que puedo decir hasta ahorita. Y les digo, vamos a ir comentando esto de su voluntad. La mayoría que pues, no ha venido, porque ingresaron en plena pandemia, no ha venido para acá. Y creo que tiene la voluntad de venir. Entonces, al menos lo voy a comunicar, ¿no? Y ya se le estaremos diciendo qué ondas. Bueno. Esto del cálculo 3, cálculo vectorial, es básicamente todo lo que aprendieron en el curso de derivadas y integrales, cálculo 1 y 2. Si viviéramos, y más adelante están en las notas, si viviéramos en un mundo donde solamente hay una dimensión, van a ver, más adelante le llamo un mundo hilo, porque todo sucedería a lo largo de un hilo, porque solamente hay una dirección X, por así decirlo, y una variable que dependa de X, Y que depende de X típicamente, pues el cálculo que saben hasta ahorita sería suficiente. Pero vivimos en un mundo con más dimensiones, un mundo físico de 3 dimensiones, más el tiempo. Entonces hay que tomar típicamente 3 dimensiones espaciales más el tiempo de manera física. Pero en general, para cualquier problema de termodinámica, ¿no? La densidad de un gas
depende de la presión y depende de la temperatura. Entonces, muchas veces sucede que algo depende de muchas otras variables, de muchas otras dimensiones. Entonces, por eso tenemos que estudiar el cálculo 3, porque es el hacer de manera general lo que se aprendió en cálculo 1 y 2, derivar e integrar, pero en varias dimensiones, ¿no? Entonces, eso es el asunto del cálculo. Y pues se los voy a ir mostrando. Vamos a refrescar algunas ideas. Algunos la tienen bien establecida, otros no, pero bueno, voy a pasar por estas formalidades. Acuérdense de la derivada. Por ejemplo, aquí tengo una función que le podemos llamar y, que es una variable dependiente, que depende de la función, de una función X. Este es un modo simbólico, ¿no? Estoy diciendo que Y depende de X, pero ya de manera explícita digo que esa dependencia tiene esta forma, ¿no? X al cuadrado. X al cuadrado. Y ya su mente se imagina una gráfica de X y de Y esto es una parábola, ¿no? Y bueno, todo el mundo sabe, la derivada de una función se define así, ¿no? El límite cuando ese pequeño salto h tiende a 0 y básicamente es un incremento. Cuando la función está evaluada en x más ese pequeño incremento, menos la función evaluada en x, entre el incremento en x, que es h, cuando h tiende a 0. Entonces, el caso específico, les digo, todo esto es un repaso para ir entrando en calor. Alguien les pone, bueno, pues demuéstrame que la derivada de x al cuadrado es 2x. Ya, claro, ustedes tienen desde la prepa, ¿no? El mecanismo de que la derivada de una potencia se baja la exponencia, la potencia, y luego la potencia menos 1, etcétera, etcétera, pues da 2x. Ya lo saben, ¿no? Pero esto vino de este formalismo. Y entonces aquí ponemos la función al cuadrado, pero evaluado en x más h, x más ese pequeño incremento h, menos la función original x al cuadrado entre h. Este ejemplo es muy sencillo, ahí pueden desarrollar este binomio, x más h al cuadrado, da esto, ¿no? X al cuadrado más 2xh más h al cuadrado, ¿no? Siempre sale el término mixto, ¿no? Menos x al cuadrado, que es el término original. Aquí estos términos se van. X al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces queda 2x por h entre h más h al cuadrado entre h. Bueno, esto es igual a 2x más h al cuadrado entre h da h. Y evaluado en cuando h tiende a 0, sobrevive el término 2x, ¿no? A mí me gusta mucho, hablando de derivadas, hay una interpretación, siempre hay cosas que podemos manejar de forma geométrica. Siempre la interpretación geométrica ayuda. Entonces, existe una interpretación geométrica de la derivada de la función x al cuadrado. Siempre se la comento a los alumnos. Por ejemplo, tenemos esta función, ¿no? X al cuadrado, es un ejemplo que me agarré. X al cuadrado puede representar un área, ¿no? Es un área de un cuadrado.
donde tiene del lado X y del otro lado también tiene el valor X. Y entonces el área de ese cuadrado, pues es X cuadrado, ¿no? X cuadrado. Entonces, X al cuadrado representa un área. Imaginémonos que hacemos un incremento de esa área. Entonces, cuando incrementamos el área, espero que se puedan imaginar, esa área que incrementamos va a ser la suma de este pequeño rectangulito que aparece acá abajo, este pequeño cuadradito y este otro rectangulito. O sea, cuando hago, tengo lo que estoy diciendo es que tengo el cuadrado original aquí, ¿no? Y entonces lo voy a aumentar de área. Voy a tener un incremento del área. Y ese incremento lo puedo representar con esta área que estoy sombreando, ¿no? Y a su vez ese pequeño incremento lo puedo partir en 3 pedacitos. Este rectángulo, este cuadrado y este rectángulo. Y el incremento de cada una de estas, el incremento en longitud que se añade, lo voy a poner como dx. Pequeño incremento lineal que representa el lado de este rectángulo o el lado de este cuadradito o el lado de este rectángulo, ¿no? Entonces nos podemos preguntar cuál es el incremento del área. El área está representado por esa función x al cuadrado. Y bueno, el incremento está dado por la suma de estos 3 elementos, ¿no? El rectangulito, el otro rectangulito y el cuadradito. Ahora el rectángulo, por ejemplo, ¿cuál es su área? Bueno, pues del lado tiene ese pequeño incremento de longitud que definimos como dx. Y de largo, pues sigue teniendo la longitud x, ¿no? Original. Entonces, el área es x por delta x. X diferencial de x. Es el área de este pequeño rectangulito, ¿no? Del otro, que está acá, pues es lo mismo. X delta x, x por dx. Y el incremento de área de este rectangulito, perdón, de este cuadradito que está acá, es de un lado mide dx y del otro lado también mide dx, ¿no? Entonces, su área es dx al cuadrado. Entonces, si yo sumo estas 3 contribuciones, me sale este término más este término, da 2x de x, más de x al cuadrado. Y si ese incremento de longitud que se hace a la hora de incrementar el área es muy pequeño, por ejemplo, es un incremento de 0.01, ¿no? Es un número pequeño. Entonces su cuadrado va a ser 0.0001. Entonces, en comparación, estos dos términos que están aquí, el segundo es más pequeño que el primero, ¿no? Pongan ustedes que x original era 1, por poner un número. 1 por 0.01 por 2, pues da 0.02. Y el segundo término da 0.001, ¿no? 0.02 es superior a 0.0001. Entonces, como es muy pequeño en comparación con el otro término, lo podemos despreciar. Y queda que el incremento de esa área es 2x
por el incremento longitudinal por lado, o si despejo de ese incremento, esto nos dice que el incremento de esa área, dado el incremento de esa longitud, es 2x. No, es la explicación geométrica de la derivada de x al cuadrado. Yo cuando encontré esta explicación, pues creo que es bonita, porque hasta se puede representar de manera geométrica, de esta manera, las derivadas. Pero yo sé que ustedes esto ya lo vieron. Es solamente un repaso. Les queda de tarea que ofrezca una explicación geométrica del por qué la derivada de x al cubo con respecto a x es 3x al cuadrado. Esto ya lo sabemos. Alguien me dejó su celular aquí sin querer. ¿De quién será este celular? Perdón, me distrajo otro celular. Entonces, demuestren esta derivada utilizando una explicación geométrica como la que hice, ¿no? Tengo una duda. Hola. Sí, te escucho. Sí. Las tareas, ¿cómo se van a entregar? O sea, ¿por dónde? Pues también por aquí, pues las pueden ir dejando en Teams o me las mandan al correo. Ok, es que a veces el profesor nos mandaba como la tarea y después, o sea, como el anuncio de que quería que le entregáramos una tarea y ahí mismo nosotros le respondíamos, pero... Ajá, sí te escucho. Espérame. Es que me está molestando un celular, espérame. Porque no es mío, yo creo que es de Adrián. Se me olvidó. Guárdalo, o sea, sí, ¿cómo lo dejas aquí? ¿Cómo lo dejas ahí? Lo digo. Es que estoy dando clases y está sonando la alarma y no lo puedo desactivar. No lo puedo desactivar. Apágalo. No, es que es todo lo que tienes que hacer, dárselos a la dirección. Perdón, es que alguien dejó un celular justo aquí, está sonando su alarma y no lo puedo desactivar. Sí, alguien lo dejó aquí en mi oficina. Perdón, bueno, igual no estoy tan formal, así es que pues aquí les anuncio esta tarea, ¿no? Lo que hacen los alumnos luego juntar las tareas y me las pueden dar justo antes de hacer el examen. Todas las tareitas que vaya a ir dejando. Aparte de los problemas del libro, ¿no? O sea, entonces, hasta el final se entrega todo. Sí, para mí es más cómodo así. Okay. Si me entregan el bloque de tareas que dejé para ese examen, digamos, en representación de ese examen. Entonces, si se las mandamos todas en un mismo archivo. Pues para mí es más cómodo, sí. Bueno, espero que se me entienda esta. ¿Alguien tiene una idea de cómo hacer esta explicación geométrica de los nuevos? ¿Cómo explicar de manera geométrica que la derivada de la función x al cubo con respecto a x es 3x al cuadrado? Sí, la acabo de hacer ahorita mientras explicaba la otra. Es con un cubo, ¿no?
Ah, muy bien. Entonces sí. O lo has visto o de pronto se te ocurrió y si se te ocurrió, pues muy bien. Me recordó mucho en kinder, no, en primaria usamos Bankubi, entonces que es una forma de hacer matemáticas así con cubitos. No sé si llevaron, algunos matemáticos te conocen esos materiales, pero bueno, me acordé de eso y ya. Ah, está bien. Muy bien. Eh, Aquí tenemos el siguiente ejemplo, es la derivada de e a la x, ¿no? Acuérdense muy bien de las diferencias entre las funciones de tipo exponencial, como esta, y las funciones de tipo potencia, como esta, ¿no? Aquí x está, la variable x está elevada a un número, ¿no? Mientras que acá la base e, o puede ser también de manera general otra base, un número, cualquier número, está elevado a la variable. Son cosas diferentes, ¿no? Siempre les recuerdo a los alumnos. Entonces, si utilizamos la definición de límite para encontrar la derivada de e a la x, lo que nos queda es este límite, ¿no? Si lo hacen con cuidado, no es nada difícil. Aquí queda e a la x elevado a la x más ese pequeño incremento. Como tengo e a la x más h menos e a la x, ustedes saben que esto lo puedo descomponer así, ¿no? E a la x por e a la h menos e a la x por leyes de las exponenciales, ¿no? Y puedo factorizar e a la x. Y me queda e a la x multiplicando e a la h menos 1. ¿Qué es lo que tengo aquí? Como aquí tengo una evaluación en términos de h, como este valor no tiene h, no tiene la h ahí, la puedo sacar de ese límite, ¿no? Porque no tiene h. Entonces queda por x, e a la x por el límite de esto, ¿no? El problema aquí es que si yo evalúo aquí directamente e a la h, pero cuando h tiende a 0, e a la 0 es 1, y 1 menos 1 es 0. Y también abajo tengo h, entonces a la hora de evaluarlo en 0 me queda un 0 abajo. Y me queda 0 entre 0, ¿no? Que es una indefinición. ¿Cómo se resuelve esto, oigan? Pues con la regla del L'Hopital, ¿no? Ahí está la regla del L'Hopital. Aquí sí no sé si les han demostrado la regla esa reglita. Aquí la puse, ¿no? Es una demostración no rigurosa, pero la puse porque es extremadamente sencilla. Miren, pongan ustedes que tenemos el límite de una función que depende de x entre otra función g que depende de x también. Pues son dos funciones diferentes. Por eso una le llamo f y otra le llamo g, pero ambas dependen de x. Y tenemos el límite de evaluar esto cuando x tiende a un número c. Esto yo lo puedo modificar y vean que lo único que agrego a este primer elemento es ponerle menos 0 y menos 0. No hice nada porque le resté
arriba y abajo un menos 0. Y aquí creo que me salté esta parte. Yo definí que se define que cuando estas funciones evaluado en ese número C, es igual a 0. Para demostrar esta regla del L'Hopital. Entonces, aquí puse un menos 0 y arriba y abajo. Pero eso es exactamente poner la función evaluado en C, porque la función evaluada en C da 0. Entonces, fíjense, no he hecho nada, ¿no? O sea, tenía la función original así, f de x entre g de x. Y luego le puse un menos 0 arriba y un menos 0 abajo. Pero 0 y 0 es lo mismo que poner la función evaluada en C arriba y la función g evaluada en C abajo. Porque la función evaluada en C y la función f evaluada en C y la función g evaluada en C dan 0. En la definición que puse acá arriba. No, obviamente para que utilice la regla del L'Hopital, tiene que cumplir con mi regla que estoy poniendo aquí, ¿no? Porque eso es lo que estoy asumiendo, que las funciones originales evaluadas en ese número den 0. O sea, para que mi demostración funcione. Luego, por ejemplo, lo que hice acá en este paso es dividir el término de arriba y el de abajo por el mismo número. Entonces, arriba y abajo divido entre x menos c. Y abajo también entre x menos c. Como estoy dividiendo arriba y dividiendo abajo, al final este término se anula. Otra vez estoy simplemente maquillando la ecuación original, pero bueno, ahí le pongo el término. X menos c arriba y x menos c abajo. El límite de una división es igual, esto es otra comprobación, pero me dio flojera ponerlo tan detallado esto, ¿no? El límite de una división es igual al límite del numerador entre el límite del denominador. Y aquí simplemente voy a hacer una sustitución. Voy a cambiar x menos c. Voy a poner esta sustitución. H es igual a x menos c. Entonces, en x menos c va a aparecer h. Aquí también x menos c va a aparecer h acá abajo. Y este límite, cuando x tiende a c, o sea, este número x tiende a ser el número c, entonces h tiende a 0, ¿no? Cuando x y c se parecen, como aquí se están restando, pues h tiende a 0. Entonces, eso es lo mismo que decir h tiende a 0. Pero esto es justo la definición de la derivada, ¿no? Esto es justo la definición de la derivada. El límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en c más h menos la función evaluada en c entre h. Y justo lo de abajo es también la definición de la derivada. Entonces les acabo de demostrar sin mucho esfuerzo que dado esta regla, que las funciones f y g evaluadas en c tienen que dar 0. Les digo yo sin mucho esfuerzo, les demostré que el límite de la división de las funciones originales es equivalente al límite de las funciones, pero sus derivadas. ¿No? En una demostración sin mucho esfuerzo. Entonces, esto me permite proseguir con este límite, ¿no? Que se nos vio dificultoso. Porque sí, efectivamente,
E a la h menos g hace las veces de la función f evaluada en términos de h, y abajo es la función g, pero ambos evaluados en h, arriba y abajo es 0, ¿no? Pero es justo esta definición que puse arriba, esa condición. Entonces, dado que eso cumple con esa condición, yo puedo proseguir con el problema, en vez de sacar el límite de la función original, sacando el límite de sus derivadas, ¿no? Entonces, la derivada de, bueno, pero aquí ya presume la existencia de saber cuánto es la derivada de a la algo, ¿no? Que es lo que quería yo explicar. Bueno, pero bueno, la derivada de a la h menos 1 es e a la h, porque la derivada de una constante es 0, y la derivada de h con respecto a h es 1, y a la h entre 1, pues da e a la h evaluada en 0, e a la 0 es 1, entonces simplemente queda el término ex. Entonces eso lo que nos dice es que la derivada de una función exponencial es igual al mismo exponencial. Y yo eso en particular yo lo explico de manera bonita en álgebra y trigonometría, ¿no? Se puede demostrar que una función exponencial es la única función que las líneas tangentes, o sea, el incremento, es la propia función original. ¿No? Por ejemplo, hagan de cuenta que e a la un número, hagan de cuenta, no sé, creo que a la... hay los que tengan su calculadora. E a la 1.94 da igual a 7. Entonces, E evaluada a la 1.94 da un valor de 7. Pero también el incremento en ese punto da 7. O sea, el valor, lo voy a apuntar acá más bonito. Esa es la función exponencial, ¿no? Entonces, si evaluamos en X en 1.94, su valor en Y va a dar de 7. Pero también la pendiente, que es la derivada, la pendiente da 7. Y eso se puede demostrar graficando. La función exponencial es la única que tiene esta propiedad de tanto el valor como la derivada en ese valor, ambos dan lo mismo, ¿no? Bueno. De hecho, si alguien es muy quisquilloso y dice, bueno, está bien, profe, pero aquí ya, a la hora de evaluar esto, teníamos que evaluar la derivada y pues es justo lo que quiero saber, cuál es la derivada de a la x, pero aquí ya asumí que me la sé, porque tuve que derivar este término, ¿no? Yo le diría, pues, tienes razón. Pero, de todos modos, te puedes tú mismo tú mismo puedes comprobar que efectivamente este valor, e a la h menos 1 entre h, cuando h tiende a 0, da 1. Y lo puedes poner en Excel, ¿no? Es un ejercicio que todos deberíamos de hacer alguna vez. Por ejemplo, tú haces en Excel tu tablita, entonces pones el h, valor de h. Entonces vamos a poner el valor de h de 0.1. Y en la siguiente columna evalúas esta función, ¿no? E a la h menos 1 entre h. Y lo evalúas, Excel lo evalúa.
y da 1.05, 1709. Y luego evalúas cuando h es 0.01 y da este valor. Y luego evalúas cuando h es 0.001 y es este valor. Y luego evalúas cuando h tiene un valor de 0.0000001 o 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Da este valor. 1.0000005. Entonces, tú viendo que a medida que h tiende a 0 o tiene un valor muy pequeño, esta función tiende ¿a qué valor? Al valor de 1. Entonces, tabulando los valores, podemos decir con toda honestidad que ese límite pues es igual a 1, sin hacer nada más que tabulando los valores, ¿no? En Excel. ¿No? Si alguien no quiere usar la regla del L'Hopital, puede quizá tabular los valores y hacer este límite. Y Excel les va a dar 1. Ahí en YouTube hay un canal que ya varios alumnos me han dicho que sí lo han visto. Inclusive que les ha salvado de ciertas explicaciones. Yo se las recomiendo, ¿eh? Está en inglés, se llama Three Blue, One Brown. Búsquenla en YouTube. Y tiene ahí uno de sus capítulos, la paradoja de la derivada. Es muy ilustrativo, véanlo. Es tarea. Digo, no me tienen que demostrar que la vieron, pero se las recomiendo, ¿no? La paradoja de la derivada. Es bonito porque la paradoja es que si tú evalúas aquí, si tú le pones a Excel justo 0, aquí que h es igual exactamente a 0, el Excel te va a decir que hay un error. Porque no puede evaluar justo cuando h es 0, justo cuando es 0, exactamente 0. Pero sí lo puede evaluar cuando h tiene un valor muy pequeñito, 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 pero sin llegar a 0, ¿no? Entonces eso sí lo puede definir y es 1, pero si le das el valor de 0, te da un error. Entonces la paradoja de la derivada se trata de cuando el cambio, pues no es 0, pero tiende a serlo. Esa es la paradoja de que cuando el valor tiende a 0, cuando el valor tiende a ser algo, pero no es eso. O sea, tiende a acercarse mucho al valor, pero no lo llega a tocar, ¿no? Es cuando alguien quiere andar contigo o tú quieres andar con alguien y te deja acercar lo suficiente, pero no llegas a concretizar lo que quieres. No llegas a darle el beso. Justo así es la derivada. Te acercas suficiente, pero no. Entonces, ok. Entonces, simplemente para repasar de su cálculo 1, la definición de la derivada como un límite, una explicación geométrica divertida de la derivada y la regla del L'Hopital, ¿no? Y si no se quiere manejar la regla del L'Hopital, pues siempre podemos tabular los valores. Hay otra cosa ahí que se llama derivada de la función compuesta, que básicamente se pone así. Más que nada, les digo, para repasar lo de la regla de la cadena. La famosa regla de la cadena. Yo tengo, hagan de cuenta, una función y, variable dependiente, que depende de x, pero tengo una función ya no tan simple como x al cuadrado,
sino tengo, por ejemplo, esto, ¿no? Algo que está elevado al cubo y que a su vez ese algo es el seno de otra cosa, pero esa otra cosa es la raíz de alguien más. La raíz de 1 menos 2x entre x. Si alguien te pregunta cuál es la derivada de esta función, pues claro que lo puedes hacer de manera directa, ¿no? Pero a la hora de hacerlo de manera directa, ¿qué es lo que les enseñaron a hacer? Bueno, algo que se llama la regla de la cadena. Entonces tú, por ejemplo, tú puedes definir una función y que depende de una variable, la variable dependiente y que depende de z, de z al cubo. Pero a su vez esto lo puedes encadenar a una segunda función donde z depende de u. Y de esta manera z es igual al seno de u. Y esto lo puedes encadenar a una tercera función intermediaria donde u depende de t. De esta manera, u igual a la raíz de t. Y finalmente tú puedes encadenar esto a una cuarta función donde t depende de x. De esta manera, t es igual a 1 menos 2x entre x. Eso es un encadenamiento, ¿no? Usando variables intermediarias. Claro, al final, por supuesto, y depende de x. Pero a través de estas de estas funciones intermediarias y variables intermediarias, ¿no? Entonces, claro que no lo haces tan explícito cuando haces esa derivada, ¿no? Pero realmente esto es lo que hacemos. Ponemos y en función de z, pero a su vez z está en función de una variable u, y a su vez u está en función de una variable t, y t está en función de la variable x. Entonces, ¿qué aplicas? Y es algo que se puede demostrar, que si alguien te pregunta cuál es la derivada de y con respecto a x, bueno, pues haces un encadenamiento. Primero lo que sacas es la derivada de y con respecto a la primer función intermediaria, o primer variable intermediaria que es z. Entonces la derivada de y con respecto a z. Después lo multiplicas, este punto significa multiplicación, lo multiplicas por la derivada del z con respecto a u, que es la segunda función, ¿no? Z con respecto a u. Y eso lo multiplicas por la derivada del u con respecto a t, que es la tercera dependencia, ¿no? Y luego eso lo multiplicas por la derivada de t con respecto a x. Si trabajamos esto como si fueran números, el delta t se va con este delta t, el delta u se va con este delta u y el delta z se va con delta z. Y al final, efectivamente, en todo este encadenamiento te queda cuánto varía y dado que varía x, ¿no? Pero a través de estas intermediaciones. Y ese pues, lo conocemos con la regla de la cadena. Y es lo que hacemos, ¿no? Para hacer esto llevable, ¿no? Para digerir una función compuesta como esta. Entonces ya vas y derivas. Z al cubo es 3z al cuadrado. Y luego la derivada del seno de u es el coseno de u. Y luego la derivada de la raíz, pues te da esto. Y luego la derivada de una fracción te da esto. Y luego bueno, aquí esto ya es la regla de la cadena, los que sigue es álgebra, ¿no? Lo molesto aquí es que tienes que poner todo en términos de x. Entonces z
aquí lo tienes que poner en términos de c, no de u, pero u es la raíz de t, pero t es la división, ¿no? Entonces vuelves a reconstruir todo en cada una de estas. O sea, todo lo pones en términos de x y al final, por ejemplo, lo puedes poner así, ¿no? Te sale un chorote, pero pues ya lo hicimos por la regla de la cadena. Entonces, repaso de la regla de la cadena. Repaso rápido de integrales. Yo, la regla de dedo que hago en integrales es que casi todo se puede hacer por alguna sustitución inteligente, ¿no? Casi todo. Cuando no se puede hacer por sustitución, úsese sustitución por partes. Y básicamente es todo lo que sé de integrales. Y claro, cuando tengo una forma de fracción, utilice separación por fracciones. ¿No? Básicamente es lo que yo uso. Por ejemplo, para repasar esta integral, ¿no? Es la integral de 3 entre la raíz de 5 menos 9x, ¿no? Diferencial de x. Como el 3 es una constante, pues la puedo sacar fuera de la integral. Y para tranquilizarme, la raíz lo puedo poner como 5 menos 9x elevado a la menos 1/2, ¿no? Para verlo como potencia y que la raíz no me asuste. Pero al final es una raíz. Entonces hay que integrar esto, ¿no? Entonces lo primero que siempre se usa es sustitución. Alguna sustitución inteligente. Vamos a tratar de deshacer esa sustitución. Definir una nueva variable intermediaria u, donde u sea 5 menos 9x. O sea, lo que está acá adentro, ¿no? Entonces, si yo saco el cambio de u con respecto a x, es decir, la derivada de u es igual a la derivada de lo de la derecha. La derivada de 5 con respecto a x es 0 y la derivada de menos 9x con respecto a x es menos 9, ¿no? Diferencial de x. Yo puedo despejar la diferencial de x, me queda menos diferencial de u entre 9, ¿no? Entonces, con estas sustituciones, u es igual a menos 5 menos 9x y diferencial de x es igual a menos diferencial de u entre 9. Yo esto lo meto acá. Entonces queda un u a la menos 1/2. Y diferencial de x lo sustituyo por menos diferencial de u entre 9, ¿no? Y el menos 9 puede salirse, ¿no? Menos 9 se sale porque es una constante, queda menos 1/3 por la integral de u a la menos 1/2 diferencial de u. Pero esto que está aquí ya lo puedo integrar de manera sencilla, ¿no? Por integral de potencias, ¿no? Cuando tengo una potencia, o en términos de x, ¿no? La integral es x a más 1 entre a más 1, ¿no? Es la antiderivada de la derivada. Es la antiderivada, ¿no? Entonces, menos 1/2 más 1 da 1/2 arriba y 1/2 abajo, más la constante de integración, ¿no? Y ya, aquí simplemente, como u es la variable intermediaria, la vuelves a sustituir por su relación con x, ¿no? U es igual a 5
menos 9x. Y ya te queda la integral. Este mecanismo de la sustitución, aquí muy simple, ¿no? Claro, o sea, esto nos dice la experiencia, ¿no? O sea, aquí funcionó sustituir lo que está adentro de esta raíz, 5 menos 9x, sustituirlo por otra variable, ¿no? Y funciona, o sea, podemos llevar a cabo la integral. Y al final volvemos a sustituir por la variable original x y ya queda. Esto lo vamos a utilizar mucho cuando veamos integrales en varias variables. Créanmelo. Entonces es bueno repasar cómo es para una sola, cómo es para una sola variable independiente. O sea, solamente aquí hay la integral en términos de una sola variable x. Es una dimensión, porque solamente tenemos la variable independiente x, ¿no? ¿Quién tiene la culpa aquí de todo? X. Es la única variable independiente a lo que hemos visto, ¿no? Varía X, varía Y, porque Y depende de X, pero todos le echamos la culpa a X. Este es el tipo de variables, de integrales que la sustitución no me llega a ningún lado. Pueden tratar aquí sustituciones locas y le sale algo más difícil. Bueno, entonces el algoritmo es, ya no puedes no puedes resolver ninguna integral por sustitución. Utiliza esa integral por partes, ¿no? Créanme que la integral por partes se utiliza un montón, no solamente en cálculo 2, que es integrales de una sola variable, sino en integrales de varias variables, ¿no? O sea, lo que vamos a ver. Otra vez, se utiliza mucho integral por partes. Entonces, no me lo pongo ahí. Sé que ustedes todo el mundo la conoce. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir a u que sea x, y derivada de b, que sea x, coseno de x, diferencial de x, ¿no? Entonces, haciendo esas elecciones, u es igual a x, entonces el cambio de u con respecto a x sale que la derivada de u es igual a la derivada de x. La derivada de x con respecto a x es 1, ¿no? 1 por el cambio de x. Entonces, un cambio de u es igual a directamente un cambio de x. Y en el otro tenemos el cambio de b con respecto a x está dada por esta función. Entonces, lo que hacemos para encontrar b es integrar esto, ¿no? Entonces, la integral del coseno es el seno. Y entonces, la regla de la integral por partes dice que la integral de u por diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b diferencial de u. Entonces, nada más hacemos la sustitución. U es x, b es seno de x por estos términos. Menos la integral de b. Otra vez, b es seno de x por diferencial de u. Diferencial de u es igual a diferencial de x. Entonces, ahí está. La integral del seno de x es el coseno de x. Entonces, esto luego me queda esto, ¿no? Coseno de el resultado es el x seno de x más coseno de x más la constante de integración. Y ya. Y finalmente pongo el ejemplo cuando tenemos una integral que está dado por
por fracciones, ¿no? Y que no se puede resolver fácilmente ni por sustitución ni por integral por partes. Pero aquí la clave es partir esta fracción que está aquí, esta división. Partir esta división en divisiones más simples, ¿no? Y esa es la técnica de separación por fracciones. Este es un ejemplo. Por ejemplo, aquí lo que puedo hacer en el denominador, todo tiene x, ¿no? Entonces puedo factorizar una x. La saco. Entonces queda x por x al cuadrado menos x menos 2. Y de lo segundo, también puedo hacer una factorización, ¿no? Por multiplicación de binomios. Entonces eso la puedo poner en términos de x menos 2 más por x más 1. Entonces esta fracción que está aquí, que la vuelvo a poner acá, x menos 1 entre x por x menos 2 por x más 1. Se puede demostrar, o esto yo puedo cambiarlo a esta forma. Es decir, estoy suponiendo que esta división de polinomios es igual a la suma de divisiones entre polinomios. Es un polinomio A o algo A arriba que todavía no conozco, que es dividido entre X, que es el primer término de este polinomio que está acá abajo, ¿no? Más un término B que todavía no conozco entre X menos 2, que es el segundo término que está acá, más un tercer polinomio que aún no conozco entre el tercer componente acá que está multiplicando, ¿no? O sea, realmente es como ir del inicio al final. Nosotros lo que normalmente tenemos es la suma de fracciones. Y lo que hacemos para sumar las fracciones es encontrar el mínimo común denominador, ¿no? El mínimo común denominador se puede utilizar o se puede sacar multiplicando todos los denominadores individuales. Y de ahí sale ¿no? Pero aquí fuimos en sentido contrario y lo separamos. Entonces, pues, simplemente hay que encontrar los valores de A y B, A, B y C. Esto se hace utilizando una técnica de correspondencia, ¿no? Entre parámetros. Aquí lo que podemos hacer es todo esto que está acá abajo, lo podemos pasar, está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces queda x menos 1 es igual a A por x menos 2 por x menos 1. Aquí esta x y esta x se van a ir, ¿no? Más b por x más 1. Ahí en el segundo término el que se va es x menos 2 con el x menos 2 que está acá. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces les queda que x menos 1 es igual al término de la derecha. Aquí la técnica de correspondencia entre parámetros, lo que les dice es que lo que tienen que hacer es expandir todo esto, todo el lado derecho, tienen que expandirlo, ¿no? O sea, ahí tienen, por ejemplo, A por x menos 2 por x más 1. Entonces tienen que expandir esto. O sea, esto es A por x al cuadrado menos x menos 2. Y luego este es A por x al cuadrado menos A por x menos A por 2. Menos 2 por A. O sea, expanden todo.
Y así expanden el segundo término y el tercer término. Y ya que tienen todo expandido, lo que hacen ahora es agrupar en términos del orden de la variable x, ¿no? En términos de x al cuadrado, los términos que tengan x al cuadrado, los términos que tengan x, los términos que tengan x a la 0. En orden descendiente de la potencia, ¿no? O sea, x a la 0 es 1. O sea, por eso ahí nada más puse 1. Entonces, de hecho, todo el término expandido está aquí, ¿no? Ya lo puse. Lo puse aquí. Y, por ejemplo, ¿qué términos tienen x al cuadrado? Pues este término, este y este, ¿no? Entonces los agrupo. Como todos tienen x al cuadrado, pues lo puedo factorizar. Entonces, x al cuadrado, que multiplica a más b más c. Y así hago con los demás, ¿no? Entonces ya cuando lo tengo agrupadito, ahora sí hago la correspondencia de términos, ¿no? O sea, lo que esté de la igualdad me dice que lo que está en el lado izquierdo tiene que ser igual a lo que está en el lado derecho. Ok. Entonces, ya que tengo ordenado los términos que acompañan a cada potencia de x, ¿no? Aquí está x al cuadrado, luego x y luego x a la 0. Entonces hago una correspondencia entre el término de la izquierda y el término de la derecha. Entonces, por ejemplo, aquí el término que puedo tener es un x al cuadrado, pero originalmente no existe. O sea, no está. No está. Entonces, yo lo puedo pensar esto como si hubiera un 0 que multiplica a x al cuadrado del lado izquierdo, ¿no? O sea, porque 0 por x al cuadrado da 0. Y por eso no está desde un inicio. Pero entonces, así hago la correspondencia, porque el parámetro que acompaña x al cuadrado del lado izquierdo es 0. Y el parámetro que acompaña a x al cuadrado del lado derecho es este, a más b más c. Y para que el lado izquierdo sea igual al lado derecho, dado la misma potencia de x, el parámetro de la izquierda tiene que ser igual al parámetro de la derecha. Entonces, esto me dice que a más b más c es igual a 0. Por eso esta técnica se llama correspondencia de parámetros, ¿no? También se utiliza cuando resolvemos ecuaciones diferenciales. Luego, el parámetro que acompaña a la potencia que le sigue de x, que es x a la 1, ¿qué parámetro está ahí? Pues es un 1, ¿no? O sea, ahí hay un 1. Y del lado derecho está este. Entonces, como esto es una igualdad, otra vez, la correspondencia de parámetros dice que el parámetro del lado izquierdo tiene que ser igual al parámetro del lado derecho, y eso dice que entonces menos a más b menos 2c tiene que ser igual a 1, ¿no? Porque esto tiene que ser igual a 1. Y finalmente, la correspondencia del tercer potencia de x, que es x a la 0, me dice que menos 2a tiene que ser igual a menos 1. Entonces tengo un sistema de ecuaciones muy sencilla para resolver para los valores de a, b y c. Está muy fácil porque inclusive la tercera ecuación puedo encontrar de manera directa el valor de a.
y luego ese valor de A lo sustituyo en la primera y en la segunda ecuación. Entonces nada más tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que puedo resolver muy fácil. Entonces obtengo los valores de A, B y C. Entonces eso es lo que resustituyo en un inicio, ¿no? Entonces, finalmente tengo que la integral original se puede partir en los tres términos, donde ya encontré los valores de A, un medio, los valores de B, un sexto, y los valores de C, el valor de C menos 2/3, ¿no? Que como son aquí constantes, pues la puedo sacar de la integral. Y ya, cada una de estas integrales es muy fácil de resolver, ¿no? Por técnica de sustitución. Lo pueden hacer en la comodidad de su hogar. ¿Alguien me puede recordar cuál es la integral? Por ejemplo, esta, ¿no? El prototipo de la integral de diferencial de x entre x. ¿Cuál es la integral de eso? Rápido. ¿No era la del logaritmo? Sí, por ejemplo, ¿no? Y de hecho todas van a ser también logaritmo. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Bueno, de hecho creo que sí es directo, ¿no? Porque, por ejemplo, la integral de la diferencial de x entre x menos 2. De manera formal, tú tienes que hacer una sustitución. U es igual a x menos 2. Diferencial de u es igual a entonces diferencial de x. Entonces esto queda igual a la integral de la diferencial de x, pero la diferencial de x es igual a la diferencial de u. Entre x menos 2, pero x menos 2 es u. Entonces esta forma es la misma que la forma prototipo que nos enseñan desde siempre. Es la misma forma, nada más que en términos de u. En términos de algo que se llama u, no en términos que se llama x. Entonces también esto es igual al logaritmo, ¿no? De u. O poniéndolo en términos de la variable original es el logaritmo de x menos 2. Una de las integrales que no sé si ya resolvieron hasta ahora es esta. La integral de, por ejemplo, de 0 a, o sea, de 0 a un número dado, cualquier número, de esta función, e a la menos x al cuadrado. Aquí la dificultad de esta función, yo sé que ya van a dar la una, nada más ya termino aquí. La dificultad de esta función, ¿cuál es? O sea, una cosa es que tenga e a la x, pero esta está e a la x y luego la x está al cuadrado, ¿no? O sea, la potencia que decora a la base natural e no es x, sino es x, pero al cuadrado. Ajá. Y con el signo negativo. Y entonces aquí pueden ustedes imaginarse alguna sustitución que les permita de alguna manera hacer algo. Eh, por ejemplo, a alguien se le podría ocurrir, no sé, profe, vamos a poner la sustitución que u sea igual a x al cuadrado. Va. U es igual a menos. Entonces la derivada de u es igual a menos 2x, diferencial de x. Ok. Entonces yo puedo poner entonces la integral en términos de e a la u que multiplica a
diferencial de x, pero diferencial de x es diferencial de u entre menos 2x. Entonces te queda algo así, pero entonces ahora tienes que resolver, pero te queda en términos de dos variables diferentes, ¿no? O sea, no apareció un 2x, pero lo tienes mezclado con u, y luego. Entonces es una integral. ¿Alguien ha resuelto este tipo de integral? E a la menos x al cuadrado. Por ahí en sus notas. ¿Nadie? Bueno, esta integral, que se ve muy inocente, no se puede resolver con las técnicas que, hasta donde entiendo, porque nadie me dijo, no, yo sí sé, profe. Bueno, esa integral de esta función no se puede resolver con ninguna de las técnicas que han visto hasta ahorita. La tenemos que hacer con las técnicas que vamos a ver este semestre. Oiga, profe, pero esa es una integral que solamente depende de una variable. Pues nada más depende de x, no hay otra variable. Aquí en esta función original todo depende de x. Y lo que vamos a ver en este semestre es de varias variables. Ah, bueno. Pues sucede que la única forma de resolver esta función, sí, de una sola variable, pero así, con esta función así como está, se puede hacer con técnicas que vamos a ver para funciones evaluadas. Entonces es un secreto que se los tengo, cómo hacer ese tipo de integrales, ¿no? A pesar de que solamente dependan de una sola variable, pero vamos a utilizar técnicas que vamos a ver este semestre. Bueno, ¿alguna pregunta o duda? ¿Sí siguen ahí? Sí, aquí andamos. Sí, profe. Bueno, Sí, sí, sí. ok, Que ahí me me van. quedé pensando en cómo se podría resolver usando las técnicas que sí sabemos, pero no creo que se pueda. Pues vele, O bueno, vele, sería muy trabajosa, ¿no? Yo digo. vele. No, sí, vele, que convénzanse de que está cañona esa. ¿Dónde han visto esa función? E elevado a la menos x al cuadrado. ¿Dónde han visto esa función? ¿No la han visto en ningún lado? No le ¿Todavía? puse el gelacio para que nadie sacara 10. Ah, bueno. Es una función famosa porque aparece en distribuciones normales. Y tiene una forma de campanita. Pero bueno, no importa. Ok, entonces ya son la 1:03, ya tienen que irse a la clase que sigue. Entonces, eso es solamente un repaso. Todavía, ya la siguiente clase vamos a empezar con el cálculo de varias variables. Y bueno, nos seguimos viendo en línea. Hasta nuevo aviso. Bye. Gracias, profe. Ah, mi correo ya lo saben. ¿Ya saben mi correo? Es es JR Vélez, ¿no? O sea, no sé si se está viendo bien, derecho, o se ve al revés. Ah, sí, está bien. JR Vélez, @ifísica.uaclp.mx, mi correo. Pero bueno, ahí cualquier cosa, voy a ir subiendo todas las notas, ¿no? Aquí esa va a ser nuestra forma de trabajar hasta que no nos vayamos de forma presencial. Y de todos modos, si nos vemos de forma presencial, les mando mis notas, para que las tengan como parte, ¿no? De su acervo. Bye. Gracias. Gracias, profe. ¿Y si nos vamos a comer?